Hola, buenas tardes, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y vamos a hacer un recap de qué fue lo que pasó en el último AMA de la gente de Alpha Shares, Alpha Mining y Momentum. Les doy la bienvenida a este video recordándoles que no soy su asesor financiero y lo que estoy acá es para contarles lo que voy viendo, lo que voy aprendiendo del mundo de las criptomonedas, de los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Tengan cuidado, inviertan solo capital de riesgo, porque por más seguros que se vean este estilo de proyectos, puede haber problemas y corremos cualquier riesgo. Hay mucho ruido alrededor de uno de los proyectos grandes que están dentro de mi top 3, pero esperemos que se solucione. En este caso, Alpha Mining, Alpha Shares y Momentum están muy bien, están sacando las cosas adelante, pero no puedo dar completa certeza de todo lo que está pasando porque en cualquier momento hay problemas, igual que en cualquier startup, y pueden tener algún traspiés que termine en algún inconveniente mayor. Estamos viendo la página de Alpha Mining, este es el del Alpha Shares, el marketplace, y tengo noticias con respecto a todo lo que ellos vienen hablando. Tyler habló en este Alpha AMA que no paraba de hablar, era un monólogo completo porque tenía muchísima información y la otra persona que trabaja con él, que es Randy, no estaba involucrado. Bueno, empecemos entonces. En el marketplace hablan de que la versión 2 ya está muy cerca del lanzamiento, estamos listos para el 1 de febrero, hay una cantidad de evoluciones con respecto a lo que tienen listo ahí, tienen un DEX, tienen una cantidad de trabajo y hay una cantidad de trabajo en la parte trasera del equipo, donde vamos a ver en ese momento un proyecto muy sólido que va a cumplir el 15 de febrero, si no estoy mal, 2 años desde su creación. Vamos a ver qué más noticias hay. El lanzamiento va a ser oficial y lo más probable es que el equipo esté en Paraguay haciendo ese lanzamiento, el lanzamiento de la versión 2 y celebrando los 2 años de Alpha Shares. John está trabajando completamente en esto, lleva todo este tiempo trabajando, ha revisado todo el feedback, está mirando todo el proceso, y lo otro que tienen es que para esa misma fecha van a sacar los Alpha Pack Pops, que es un proyecto nuevo que va a salir y que va a alimentarse de ingresos desde la tesorería. Pasemos a Momentum. Momentum, les voy a mostrar la página de Momentum para que ustedes la vean y vean los precios actuales para que es muy sencilla, la verdad hay poca información tan relevante en Momentum, pero el precio de Momentum en el AMA hablaban que había mantenido por encima de los 70 centavos, hoy lo vemos en 70.4 centavos de dólar y pues ahí ha estado fluctuando alrededor de los 72, 73 centavos y devolviéndose. Viene un beneficio muy grande porque los AMCRs, los tokens de Singularities, el equipo los Singularities tienen 500 AMCRs en su tesorería, lo cual va a traer unos beneficios y unos ingresos que con la evolución de cómo va mejorándose todo lo de los containers, todo el proceso de la minería de Bitcoin hidráulica, acuérdense, la parte hidráulica es solamente la que va a alimentar los Singularities, ahí vamos a tener unas cosas muy buenas porque está mejorando, están cambiando cosas y ahorita les voy a hablar. Miren, en cuanto a los AMCRs, cada uno, la semana pasada recibimos $16.14 cada AMCR. Esto significa que el equipo recibió $8,000 aproximadamente en los Singularities. Esto se le retira el 20% que va para el equipo y el 80% restante, que son alrededor de $6,400, un poquito más, va a distribuirse en los Singularities durante las próximas 4 semanas. Normalmente se distribuye esta plata 2 días después, o sea, hoy miércoles ya veríamos esta plata dentro de nuestro resultado. Vamos a ver si ya está, no revisé al mostrarles, todavía no lo habían distribuido hoy miércoles, pero vamos a ver. Pasemos a Alpha Mining Co., que es el pedazo más grande de Alpha Mining, Alpha Shares. Vamos a ver si lo tengo acá, si lo podemos ver con respecto a Alpha Mining, y les comparto esta página de Alpha Mining Co. A ver si me lo abre. No me lo abrió. Acá está.
Este es el dashboard. Vamos a mostrarles el dashboard general. Acá estamos mostrándoles que en la actualidad hay 230 mineros funcionando en el área, en la parte de refrigeración de aire, y en la parte de hidrocontainer están ceros. ¿Por qué? Porque pararon este container, lo desconectaron para hacer toda la transferencia. Vengan y les cuento qué es lo que están haciendo esta semana y esperemos que ya la próxima se haya solucionado. Esa bodega donde lo instalaron previamente, ese container resultó un problema grandísimo porque no han entendido cuál es el problema eléctrico que ha habido ahí y siempre ha habido fallas. Entonces, el lunes estaban desconectados por completo, estaban teniendo inconvenientes, estaban haciendo actualizaciones, pero ya finalmente lo van a trasladar de ahí, de Ciudad del Este a Asunción, donde van a estar los dos containers en la zona, en el terreno que se compró para todo el desarrollo de Alpha Shares y Alpha Mining en Paraguay. Entonces, miren, lo que hablan es que se completó por completo y bien hecho la migración de la colección de AMCRs de Ethereum a Polygon. Esto sucedió excelentemente sin ningún contrapié por parte de John. También toda la metadata viene más adelante para Polygon, debe estar lista en cualquier momento. El arte de los NFTs la veremos próximamente. El viernes, el container de ventilación de aire va a trasladarse ya va a estar listo completamente y vamos a poder trasladarlo a la bodega normal, al terreno normal, para que de ahí se saquen los mineros de Paracon y se instalen en este container en el terreno nuevo. Acuérdense, están basados, esos 230 que vimos ahorita, están basados en un container de Paracán, pero cuando los trasladen ya será definitivo el lugar donde están. Con respecto a los containers, ayer empezaba todo el proceso de cambio, todo el traslado, y vamos a ver cómo Bert y Andy van a estar muy pendientes de esta preparación, de este trasteo, que va a ser bien complejo porque trae grúas, trae una cantidad de trailers, una cantidad de trabajo para poderlo hacer. Entonces, en el hidrocontainer se va a mover, es muy complejo. Se contrató una tractomula para que lo traslade. También va a haber trabajadores ahí y pues va a ser todo un proceso. Al final de la semana se espera que haya este traslado. Qué pena por el ruido, mi hijo acaba de llegar y está que usa su mamá. No se va a definir la fecha exacta del traslado, pero ya por lo menos ya vemos que el container hidráulico ya está desconectado. Y en cuanto al antimonio, todo está listo para que los equipos lleguen el 1 de febrero a las instalaciones, y Bert, que es la persona encargada, tiene varios prospectos de personal para que trabaje en este proceso. Ya se están comprando desde Perú todo el material y ya se está trasladando. No les puedo compartir en este momento la pantalla con las imágenes, pero ya está el container, yo las estoy viendo acá. Eso lo compartieron en el Discord, las imágenes a ver si lo pudiera compartir con ustedes. Bueno, no siendo más, les doy las gracias y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes.